Muy buenas a todos, amigos musculosos, y bienvenidos un día más a este podcast del Templo de la Hipertrofia, el mejor podcast en el que hablamos sobre temas relacionados con el entrenamiento de musculación, la hipertrofia muscular y la nutrición orientada al entrenamiento, ¿no? Todos estos, entre otros muchos temas más. Ya sabéis, en definitiva, todos los temas tan importantes para que aprendamos a entrenar de la manera más inteligente y efectiva posible, ¿no? Para lograr las máximas adaptaciones de hipertrofia en el menor tiempo posible. Así que bueno, seguimos con esta sección que se llama el consultorio de la hipertrofia, en la que respondo dudas que me dejáis en el formulario que tengo en la página web, en el apartado de podcast. En ese formulario, los que queráis vais, dejáis vuestra duda y en futuros episodios os la responderé. Así que bueno, sin más dilación, gente, comenzamos con la primera pregunta que me escribe Gonzalo, que tiene 30 años y me escribe desde Buenos Aires, Argentina, a nivel intermedio. Llevo años entrenando, pero tengo dudas sobre el tiempo óptimo de descanso entre días de entrenamiento. ¿Qué recomiendas para evitar fatiga acumulada sin perder el ritmo? Bueno, Gonzalo, te mando un abrazo grande y bueno, la verdad que este tema es muy, pero que muy interesante porque es un poquito relativo, ¿vale? Porque habría que diferenciar, obviamente, lo que son días de descanso entre sesiones de entrenamiento para un mismo grupo muscular, o sea, cuántos días tengo que esperar para que un músculo que yo entrené hace X días se ha recuperado correctamente y ya lo puedo volver a entrenar, ¿no? Porque todo ese daño que se había generado en las fibras, ¿no? Toda esa fatiga acumulada, porque la fatiga no es más que la ausencia de poder aplicar intensidad y igualar el rendimiento que yo tenía anteriormente, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, una sesión hiciste imagínate, X repeticiones con X peso para un ejercicio, por ejemplo, de pectoral, unas aducciones de pecho, ¿no? Que es un ejercicio analítico, bueno, pues tienes que esperar los días suficientes para que vuelvas como mínimo a poder aplicar la misma intensidad y obtener el mismo rendimiento en esa serie, ¿no? Y si se puede un poquito más, pues un poquito más. Pero ese sería el punto adecuado en el sentido de que tus fibras ya se han reparado correctamente, incluso si estás haciendo bien las cosas, no solo se han reparado, sino que se ha generado un nuevo tejido muscular, poquito a poco, ¿no? El músculo se ha vuelto un pelín más grande, solo un pelín, obviamente, porque de sesión en sesión no vamos a poder ganar mucha masa muscular, ¿no? Pero eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, habría que diferenciar. Si es por eso, pues tienes que dejar los días suficientes, lo que te comento, para ver que obviamente no tienes sensación de agujetas, ¿vale? No tienes daño muscular tardío para ese grupo muscular, eso es una señal súper importante. Y otra señal es que tú hagas esa serie y compruebes que el rendimiento, pues, ha mejorado o como mínimo se ha mantenido. Al no ser que ya lleves tiempo en definición, en una etapa de déficit calórico, en la que obviamente como pesas menos, más encima tienes menos recursos energéticos y por lo tanto tienes menos energía, pues obviamente es normal que el rendimiento poco a poco vaya decayendo, ¿vale? Pero ahora vamos más específicamente, yo creo que es a lo que tú te refieres con esta pregunta, Gonzalo. Y es que entre sesiones, da igual que sea para un mismo grupo muscular o no, ¿cuánto tiempo hay que descansar? Y esto sí que es absolutamente relativo, como he comentado antes, ¿vale? Por el hecho de que si una persona va al gimnasio y se pega 2 horas y media en el gimnasio y se hace una full body el lunes y entrena absolutamente todos los grupos musculares y además les mete bastantes series porque se ha tirado 2 horas y media o 3 horas en el gimnasio, al día siguiente digamos que no es óptimo para descansar. Entonces, en ese caso concreto, digamos que solo con un día no le sirve, no puede entrenar al día siguiente porque la mayoría de gente entrena un día y entrena al día siguiente. ¿Pero por qué? Porque el día siguiente entrena grupos musculares que no ha tocado el día anterior, ¿no? Normalmente. Entonces, claro, en ese supuesto, por ejemplo, no tendría sentido entrenar al día siguiente e incluso probablemente igual el día siguiente tampoco y tendría que esperar 2 o 3 días hasta poder volver a entrenar, al igual que una persona cuando hace, por ejemplo, algún ejercicio para pectoral en una sesión de empujes, pues deja más o menos 2 o 3 días, ¿no? Yo diría más 3 que 2 días para volver a trabajar el pectoral, ¿no? Pero vale, esto es un ejemplo obviamente muy extremista, ¿no? Lo que he comentado de entrenar una full body durante 3 horas. Porque claro, si otra persona, por ejemplo, entrena una full body, pero se tira 1 hora y cuarto en el gimnasio y ha entrenado poquitas series para cada grupo muscular, disculpad que estoy un poquito malo, tengo la garganta un poco cogida, lo que ocurre es que al día siguiente, si esa full body el día anterior le metió poquitas series, poquito estímulo a cada grupo muscular, es factible que para el día siguiente, a las 24 horas, ya se haya recuperado correctamente, ¿vale? Porque hay gente que tiene la falsa creencia de que no, como ayer entrené bíceps, mañana ya no puedo. Ya, pero ¿cuántas series hiciste ayer de bíceps? ¿Cuánto entrenamiento realmente efectivo hiciste ayer de bíceps, ¿no? O sea, ¿cuántas series, cuántas repeticiones efectivas, sobre todo, has entrenado de bíceps? Porque no es lo mismo un entreno de bíceps en el que en cada ejercicio te quedas a un RIR 5, al día siguiente vas a poder entrenar bíceps si te da la gana absolutamente, ¿no? En cambio, si tú el día anterior
hiciste un montón de series y encima llevándolas al fallo, a un RIR 0 o al fallo muscular, no vas a poder entrenar bíceps porque el daño que se ha generado, ¿vale? El daño muscular va a ser bastante mayor porque la fatiga que hubo la anterior sesión a nivel metabólico, principalmente, no a nivel periférico, local, en las propias fibras, es mayor porque te has acercado más al fallo, ¿no? Cuanto más tensión mecánica se genera, va acompañado normalmente de mayor estrés metabólico y de mayor daño muscular. Obviamente, tú no puedes imprimir y conseguir muchísima tensión mecánica sin que obviamente el daño muscular poco a poco se vaya generando. Obviamente luego será mayor o menor, tendrás mayor sensación de agujetas o menor en base a la cantidad de volumen de entrenamiento efectivo que has metido, ¿no? Pero, bueno, pues varía, ¿no? Entonces, a ver, que recapitule por dónde estábamos. Si metes una full body, lo que te comentaba, si metes pocas series de entrenamiento y encima pocas series lo que son efectivas, al día siguiente puedes volver a entrenar, ¿no? Entonces, a ver, es que es muy relativo, ¿no? Porque tú me preguntas, ¿qué me recomiendas para evitar fatiga acumulada sin perder el ritmo? Vale, esto es un aspecto muy importante, Gonzalo. Yo lo que te recomiendo es 100% que para cuando vuelvas a... O sea, tú tienes que tener la sensación cuando vas al gimnasio de no tener agujetas, lo que te he comentado antes, en el grupo muscular en el que vas a trabajar, ¿vale? Si tú, por ejemplo, ayer hiciste espalda y vas a entrenar empujes al día siguiente, ¿vale? El día anterior hiciste tracciones y hoy vas a entrenar empujes, da igual que tengas agujetas en las tracciones, o sea, en la espalda y en los bíceps, porque obviamente ya los entrenaste. Entonces, eso no es una fatiga real que estás acumulando que te va a impedir que no puedas aplicar buena intensidad en empujes. Te puede molestar un poquito el hecho de tener algo de agujetas, pero a ver, es que es lo normal, ¿vale? O sea, hay que intentar hacer eso. Hay que intentar tener un pelín de agujetas. No digo muchas, pero un pelín, ¿no? Que igual si estás muy, muy, muy adaptado y estás acumulado, estás habituado a meter muchísimo volumen de entrenamiento, igual ni tienes agujetas, ¿vale? Pero bueno, lo que me refiero es eso. Lo ideal es que tú cuando vayas al gimnasio no tengas agujetas para el grupo muscular que vayas a entrenar. Eso es clave. Luego, obviamente, tienes que tener una sensación de que estás descansando correctamente a las noches, porque muchas veces cuando nos estamos pasando con el volumen de entrenamiento, no una sesión, que muchas veces también puede afectar, sino ya varias sesiones, una tras otra, acumulas muchísimo volumen de entreno. Digamos que estás entrenando en un volumen máximo recuperable, ¿vale? O por encima de este volumen máximo recuperable, que no es lo ideal, ¿vale? Porque todos tus recursos energéticos, como te estás pasando con el volumen de entrenamiento que tú toleras, van destinados a reparar esas fibras dañadas, pero no a generar nueva proteína contráctil, ¿vale? No vas a crear nueva masa muscular. Entonces, esto es importante. Hay que darte cuenta de si te estás pasando con el volumen de entrenamiento y con la intensidad, porque el volumen, obviamente, no solo trata de cuántas series estás haciendo, sino de qué intensas o cómo de intensas estás realizando esas series, ¿no? Entonces, si tú llegas a las noches y estás tan cansado, tienes una sensación de fatiga acumulada tan grande que no puedes ni descansar, esto obviamente es una señal de que te estás pasando con el volumen de entrenamiento. Porque luego también puede ser que a nivel objetivo no te estés pasando tantísimo, pero igual estás pasando por una etapa en la que estás más cansado o por el motivo que sea o menos motivado y a nivel mental te va a costar más ir al gimnasio, ¿no? Entonces, si te cuesta más, eso también digamos que te va a afectar a que el rendimiento sea bueno, porque si tú vas sin ganas, sin motivación, sin esa energía mental que te da, ¿no?, la sensación de ir motivado al gimnasio, también no vas a poder entrenar intenso. O sea, detrás de esa desmotivación no hay una fatiga real muchas veces, ¿no? Es simplemente pues que, bueno, tenemos temporadas de que vamos más motivados o menos. O sea, por ejemplo, tú puedes tener una temporada de que estás muy desmotivado, de repente conoces a un compañero de gimnasio que va a ser tu gimbro y vais súper a gusto los dos y de repente de la noche a la mañana vuelves a tener una motivación bestial o cambias el modelo de entrenamiento un poco y ves que es algo nuevo y te motivas, ¿no? Entonces, bueno, lo que te digo, hay que tener en cuenta esos factores, que no tengas agujetas para el grupo muscular que vas a entrenar, que obviamente notes que estás descansando correctamente y luego lo que te comento, evalúa bien también el rendimiento de las series para ver que no va poco a poco en declive hacia abajo el rendimiento de todas las series, porque si notas eso, es señal de que no te estás recuperando bien, ¿no? Pero a lo que me refiero, la fatiga acumulada que te va a hacer que poco a poco digamos, no es, darte cuenta de que no estás descansando bien entre sesiones, entre días de entrenamiento, va a ser muchas veces porque te estás pasando con el volumen de entrenamiento. Por eso es tan importante calcular el volumen de entrenamiento que tú toleras, ¿no? Y es lo que te comento. Lo puedes calcular o sensaciones de agujetas que puedas tener o el rendimiento de las series y también pues evaluar si estás descansando bien o no, ¿vale? Y luego también otra fatiga con la que sí que tienes que tener muchísimo cuidado es con la fatiga articular, ¿vale? En lo que son las estructuras pasivas, en los tendones, ligamentos, ¿no? Toda esta sensación de dolor en las agujetas, a lo mejor no te estás pasando con el volumen de entrenamiento, pero sí con las cargas, porque estás entrenando solo con series tradicionales, intentando mover mucho peso, igual no haces la técnica del todo correcta y utilizas muchísimas inercias y balanceos. Entonces, todo esto va a afectar a que se genere mayor fatiga a nivel tejido conectivo, ¿no? Sobre todo en las articulaciones
y esto va a afectar mucho y eso sí que obviamente va a hacer que no te recuperes bien entre series, porque, joder, si a ti te duele el codo, da igual que hagas normalmente tracciones o empujes, es que te duele el codo, ¿vale? Y si te sale una tendinitis, hasta luego. Entonces esto es clave, ¿vale? Hay muchos factores, ¿vale, Gonzalo? Pero bueno, yo creo que más o menos te he respondido un poquito lo que quizás me has preguntado, así que bueno, sobre todo, por encima de todo, yo te diría, cuida articulaciones, es muy importante, ¿vale? Todas estas estructuras pasivas y analiza bien tu volumen de entrenamiento. Esas dos claves son muy, muy grandes y modifica las variables que tienes, ¿no? Las herramientas para intentar, pues, que la fatiga no vaya más, no vaya más y notar que vas bien y vas progresando correctamente, ¿vale? Así que bueno, Gonzalo, te mando un abrazo y pasamos a Diego, 25 años, que me escribe desde Medellín, nivel principiante. Me cuesta mantener una dieta consistente para ganar masa muscular. ¿Qué consejos tienes para hacer más llevadera la planificación de comidas? Bueno, Diego, te mando un abrazo muy grande, ¿vale? Pues a ver, esto es un problema que tiene muchísima gente. O sea, de hecho, eres principiante. Probablemente entiendo que al ser principiante todavía no has ganado muchos kilos de masa muscular, igual venías de comer poquito y te lo estás tomando serio y ahora cada vez te está costando más. Es posible, ¿no? A ver, es que esto le pasa a mucha gente, muchísima gente, ¿no? El hecho de que su limitante es, digamos, que no puede seguir comiendo todo lo que necesita. Y muchas veces no es porque realmente estés metiendo muchísimas calorías, sino por una mala planificación, que es lo que tú me comentas, ¿no? Entonces, a ver, lo más importante es, primero, que adaptes correctamente las ingestas del día a tu rutina, ¿vale? Cuidado las personas que les cuesta subir peso y les cuesta comer con cuando van al trabajo o a estudiar o lo que sea, no llevarse comida, porque horas que estás pasando hambre o que no estás comiendo son horas que luego, digamos, te van a pasar factura porque luego vas a tener que meter en el resto de horas del día más comida extra, ¿no? Cuando, imagínate, una persona va a trabajar 8 horas más, media hora de ir, media hora de volver, son 9 horas. Y esa persona solo se ha llevado un bocadillo, porque sí, ¿no? Porque medio entraba al punto de la mañana y no he hecho ni desayunar y me llevo un bocadillo para almorzar y ya. Y total, me dan las 4 o 5 de la tarde y he comido una mierda. He comido igual 600, 700 calorías o 600. Te quedan un huevazo de calorías que tienes que meter en 6, 7 horas el resto del día, ¿entendemos? Entonces esto es clave. Entonces la planificación lo es todo. Para mí son dos puntos clave, la planificación y la correcta selección de alimentos. Siempre comparo y me hace especial ilusión hacer referencia a que para mí la correcta selección de alimentos es prácticamente igual de importante que la correcta selección de ejercicios, ¿no? Que muchas veces le damos mucha importancia a qué ejercicios debo seleccionar para mi rutina, este ejercicio, porque tiene un perfil de resistencia X, porque quiero enfatizar más esta porción del músculo que esta. Ya, pero luego si fallas en la alimentación, en el sentido de que no estás en superávit porque no cumples bien con las calorías totales que tienes que comer, es un error bestial, porque da igual la selección de ejercicios que tú hagas, que no te vas a poner fuerte. En cambio, el otro tío del gimnasio que está comiendo bien, que incluso ni se cuadra las calorías, pero bueno, come más, obviamente, aunque gane un poquito más de grasa, también está ganando bastante masa muscular. Igual el tío tiene una selección de ejercicios pésima y en cambio se está poniendo más fuerte. ¿Por qué? Porque está consiguiendo más energía mediante la comida para crear nueva masa muscular. En cambio, tú no lo estás haciendo, ¿no? Entonces, lo que te comento, es muy importante planificar las comidas. Si ves que vas a estar varias horas fuera de casa o lo que sea, lo mejor es llevarte tus comidas. Y luego aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Es que la gente, no, pues yo me voy a llevar mi tupper de arroz y pollo. Es como, a ver, ya lo puedes hacer, tío, pero ponte a hacer el arroz. Igual al punto de la mañana o el día anterior te da pereza. Pon el pollo, mételo en un tupper que medio se te abre, que no sé qué, o sea, que te da medio pereza sacártelo ahí delante de la gente y comer lo que se queda soso, que se queda frío, que no tienes a veces ni microondas. Joder, yo siempre digo, por ejemplo, los bocadillos para mí me parece una herramienta fundamental. Primero porque el pan a mí me parece una fuente de carbohidratos que no me parece hiper saciante, ¿no? O sea, así como por ejemplo la patata sí que no se la recomiendo a una persona que le cuesta subir peso, ¿no? Todo lo que son tubérculos. Eh, pero el pan me parece que es súper sencillo porque al final no hay que cocinarlo, ya lo tienes. Te puedes meter bien de calorías en pan. Le puedes meter al bocadillo bastante condimento, ¿no? De alguna carne más blanca, ¿no? Como pechuga, le puedes meter pimientos, un pelín de queso, algo de tomate, ¿no? O sea, te puedes hacer un bocadillo de la hostia, sinceramente, y es que es poco saciante en comparación con las patatas. Obviamente hay otras fuentes, tipo quizás el arroz o la pasta, que son incluso aún menos saciantes que el pan y va a ser más interesante, pero bueno, eso lo dejamos para cuando estés en casa y te puedas hacer esas comidas, ¿me explico? Pero cuando vas fuera de casa te tienes que llevar 2 o 3 bocadillos, te los llevas. Y luego también es importante tirar mucho de batidos, porque igual no te apetece comerte 2 o 3 batidos en 9 horas que tienes en el trabajo, ¿no? Y estar comiendo cada 3 horas, pero si en lugar de un bocadillo te coges y te sacas un batido que te lo has llevo desde casa, ¿no? Y bueno, y está genial y contiene bastantes calorías,
se te va a hacer muy sencillo bebértelo, ¿no? Se te va a hacer muy ameno. Entonces, esta estrategia es clave. O sea, yo tengo algún amigo que le ha costado mucho subir peso, entrenaba muy, muy bien y me daba rabia ver y decir, joder, es que si estuvieses comiendo correctamente los alimentos que tienes que comer y planificándote bien el día, podrías ingerir perfectamente 1000 calorías más de las que estás comiendo sin problema y sin estar hipersaciado, ¿no? Luego también lo que comento, dentro de, por ejemplo, los bocadillos, hay un pan y otro pan. El pan que ya de por sí es como más duro y encima si tú lo tuestas, literalmente te va a costar comértelo 3 horas. Y eso va a provocar que te sacies muchísimo más porque tu sensación, tu percepción es que te está costando mucho comerte ese bocadillo. En cambio, coger un pan que es como blando, que entra solo, o sea, que te lo comes mucho más rápido, no te vas a saciar ni un cuarto, ¿vale? Entonces, hay 1000 matices que son súper, súper, súper importantes, ¿no? La carne, pues no es lo mismo comer pechugas de pollo que son duras, que te cuesta, o ruedas de lomo, que comer, por ejemplo, hamburguesas, que son como más blanditas, que no te cuesta tanto, ¿no? Que es como una carne mucho más fácil de digerir. Todos esos son 1000 truquillos que yo utilizo con la gente que asesoro porque es que es clave para la gente que necesita subir peso, ¿no? Entonces, lo que comento, planificarte bien tu día, de que no tengas que meter muchísimas calorías en pocas horas, sino repartirlas correctamente a lo largo del día, pues calcular que más o menos desde que te despiertas hasta que te duermes, cada 3 horas aproximadamente puedes comer. Ya tienes que tener preparado el estómago para comer, ¿no? Al final, ¿y por qué lo vas a tener preparado? Porque gracias a comer cada 3 horas no te has tenido que meter una pedazo de ingesta de la hostia, ¿vale? En cambio, si una persona de repente se mete una comilona del copón porque sí, porque quiere meterse de repente un cuenco entero de arroz con no sé qué, no sé cuántos, el problema es que a las 3 horas comes algo y tendrás ganas de potar, de que no puedes, de que estás hinchadísimo. Pero si tú te repartes bien durante el día, es 1000 veces mejor comer un poquito, digamos, cada día, cada 3 horas, o no un poquito, pero una buena ingesta, pero no muchísima, se te va a hacer 1000 veces más ameno. Y luego lo que digo, la correcta selección de alimentos, ¿no? Las personas que les gusta subir peso, yo diría como fuentes de carbohidratos, sin duda, no tocaría la avena, no tocaría las patatas, ¿vale? Ni el boniato y demás. Metería arroz, metería pasta, que es muy rica, o sea, rica en el sentido de que está buena, ¿no? Cuando la comes y la digieres fácil, no tienes que masticar ahí más de la cuenta. Metería un pan blando, ¿vale? Que te guste, el que más le guste, para que se le haga amena esto. Luego cremas de arroz también, ¿no? Todo este tipo de cremas está muy bien porque al final le entran muy bien, pero también es más susceptible que te cansen, yo creo, porque el solo beber batidos o solo comer cremas suena muy bonito desde fuera, ¿no? Porque parece de qué poco se hace allá, pero hasta qué punto te gusta, ¿no? O sea, si te encanta, genial, pero donde es un buen bocadillo, ¿no? La sensación que te genera comerte un buen bocadillo rico, ostras, eso te genera mucho disfrute, ¿no? Entonces eso también cuenta que tengas más ganas de comer. Luego, como fuentes de proteína, sin duda, hay que meter sí o sí carnes blancas, digamos, por el hecho de que yo intentaría limitar las grasas en una etapa de volumen para favorecer que ganes un poquito menos de grasa, el hecho de comer algo menos de grasas y tirar más de carbohidratos y de proteína limpia, ¿no? Que no tenga grasa. Y pues eso, algún huevo, aunque tenga grasa, puedes meter, que al final sacia muy poquito, ¿no? Lo puedes medio repartir entre el arroz, entre otras cosas, ¿no? O mételo en un bocadillo también. No sé, pescados, yo tampoco comería mucho pescado, lácteos puedes comer, incluso lácteos enteros, ¿no? La leche, por ejemplo, me parece un error meterla desnatada, sino, coño, métela entera, ¿sabes? Que tiene más calorías y tampoco tiene muchísima más grasa y te va a venir muy, muy bien para los batidos, ¿no? Todos estos trucos son absolutamente clave, ¿vale, Diego? Así que bueno, espero haberte ayudado y damos por finalizado el episodio de hoy del podcast del Templo de la Hipertrofia. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis respecto a este episodio o cualquier cosa, la podéis consultar dentro del grupo privado, ¿vale? Podéis acceder a la comunidad privada, tenéis el enlace en la descripción del podcast y ahí podéis consensuar, preguntar, consultar cualquier duda relacionada con temas de hipertrofia muscular, entrenamiento, nutrición y demás, ¿vale? Luego ya sabéis que tenéis en la página web, en el apartado de manuales, ¿vale? Varios manuales en formato texto de diferentes temas relacionados con el entrenamiento de musculación y podéis ir ahí, descargaros el que queráis y, bueno, pues aprendéis muchísimo, ¿vale? Con esos manuales. También tenéis el enlace de la página de manuales aquí en la descripción del episodio. Así que bueno, finalizamos el episodio de hoy, chicos. Espero que acabéis estupendamente el día. Os mando un abrazo fuerte a todos y nos escuchamos en próximos episodios. Adiós.